Buenas noches, profesor. En esta ocasión vengo a responder las tres interrogantes respecto al examen final. Eh, en correspondencia con la primera pregunta, que reza de la siguiente manera: ¿presentaste dificultades al leer las fuentes bibliográficas y utilizarlas para tu investigación? Eh, Respecto a la dificultad que se presenta al leer las fuentes bibliográficas, me parece que no. Lo que sí creo que tuve un poco de dificultad fue encontrar el tema específico de mi investigación, que en este caso fue cómo la musicoterapia aborda o mejora los problemas en adultos mayores que han sufrido deterioro cognitivo producto del Alzheimer en América Latina. Respecto a esa circuncisión del tema en específico, sí creo que tuve algunas dificultades para encontrar más investigaciones. La mayor fuente de investigación no está justo en América Latina, sino en Europa y sobre todo en Asia, en donde hay investigaciones bastante completas respecto al tema, pero eh, la dificultad mayor era que solamente me ayudaban para más o menos recorrer el tema a nivel de investigaciones previas, pero no necesariamente me ayudaban con el tema de mi investigación, porque esta se centraba en América Latina, donde no hay mucha evidencia sobre, o no hay mucha investigación sobre el tema de musicoterapia eh, y sus efectos en pacientes con deterioro cognitivo. Respecto a la segunda pregunta, si volvieras a empezar tu investigación, ¿qué harías diferente? Creo que una de las probables cosas que me han, afectado en cuanto al tiempo y en cuanto eh, al perfeccionamiento del trabajo, en cuanto a la redacción, en cuanto a encontrar argumentos mucho más sólidos, que creo que se puede hacer, que me parece que todavía mi investigación puede ser mucho más detallada, mucho más concreta y mucho más específica y mucho más determinante respecto a responder este tipo de preguntas que he planteado. Podría ser que mm, fue el tiempo en el cual debí preparar una lista de lecturas por leer. Entonces me limité, básicamente me limité a presentar o a buscar las fuentes de información eh, que nos pedían en las tareas y no ampliar mi base bibliográfica respecto a responder la respuesta, a responder las interrogantes la interrogante principal que me planteé en la investigación. Creo que eso es una de las cosas que haría diferente, porque al solamente cumplir con las referencias bibliográficas que se presentaron en las tareas que dejaron, como que me limité y tuve que volver a empezar, porque algunas de las primeras referencias que yo usé no eran totalmente compatibles con el problema de investigación. Entonces, me parece que la parte fundamental al empezar una investigación es el recorrido por las fuentes bibliográficas y esa búsqueda detallada, concisa y permanente, meticulosa, es justamente lo que creo que volvería a hacer para tener fuentes mucho más ricas y para poder responder las preguntas de una forma mucho más consistente. Y respecto a la tercera pregunta, que es ¿cómo empleaste la inteligencia artificial para elaborar tu investigación? ¿Y qué tan útil consideras que fue? Yo creo que la inteligencia artificial lo que hace es optimizar procesos. Y eso es justamente en lo que te puede ayudar. Eh, Porque la rapidez con la que actúa, la rapidez con la que puede darte
pequeños empujones respecto, por ejemplo, cuando tú estás bloqueado respecto a no saber cómo abordar o no saber cómo argumentar de cierta manera, teniendo las referencias, la IA te puede dar ciertos alcances para encontrar el camino adecuado para responder o para encontrar el camino adecuado a argumentar respecto a ese interrogante. Por ejemplo, si la pregunta de investigación requiere cuatro argumentos distintos que nos ayudan a consolidar nuestra hipótesis respecto a que la musicoterapia ayuda a las personas con deterioro cognitivo, entonces en ese sentido la IA sí fue una gran ayuda porque me ayudó a ordenar mis ideas, me ayudó a pulir ciertas cosas que que no, no resultaban convincentes para la argumentación. Y otra de las cosas de los alcances, pero que también uno puede entrenar la IA es respecto a la manera en cómo uno pregunta. Y, y básicamente las preguntas que uno le hace a la IA no deben ser de manera tan general, sino deben ser específicas, deben ser ordenadas, deben tener eh, ciertas indicaciones peculiares, ciertas indicaciones mm, concretas para que la IA no invente información, porque una de las principales desventajas del uso de la IA cuando se utiliza de forma rápida y apresurada es que la IA siempre te va a dar una respuesta, pero esa respuesta no termina de ser convincente porque la IA tampoco encuentra información y a veces inventa. Entonces uno tiene que tener cuidado en la manera en cómo estructura sus preguntas, en la manera en cómo le pide que te ayude, porque muchas veces cuando no sabemos utilizar lo que hace la IA es inventar porque siempre tiene que dar una respuesta. Eso es todo.